Muy buenas tardes, personas que nos visitan y que están a través del Zoom. Pues acabamos de ver el opening No te metas en mi vida y la película Días de vino y rosas. Entonces vamos a invitar a pasar al doctor Mario Alberto López Mesa, que nos va a ayudar a desarrollar y nos va a hablar sobre qué se capta en cuestión de psicología de la película Días de vino y rosas. Adelante, doctor Mario Alberto. Hola, apreciado público. Bueno, bien. Ah, Generalmente las películas, cuando la vemos con unos ojos de simplemente de esparcimiento, no nos damos cuenta que tiene muchos, muchos mensajes. Y uno de los mensajes básicos los vemos reiteradamente, ¿no? Y, y casi todo lo que nos lleva a estar en el alcohol está ligado pues, a las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué es un resentimiento? Bueno, tiene muchas definiciones. Ya el psicólogo habrá hablado más de esto, pero un resentimiento es sencillamente algo que yo pienso y no digo. Y cuando yo pienso en un resentimiento, bueno, cuando yo pienso en algo, cuando quiero decirle a mi hermano, a mi amigo, a mi tío, a cualquier persona, desde que qué hermosa estás esta mañana hasta em, no me gustó la conducta que tenías ayer, o no me gustó cómo dijiste tal o cual cosa, algo que aparenta ser insignificante, y a veces no lo digo por miedo, y ya vimos que el miedo pues tiene muchas, muchos niveles hasta llegar al pánico, al parálisis, y repercute en el cuerpo, pues, y el cuerpo repercute en el pensamiento, en la emoción, o sea, es un sistema, y en un sistema es. Por ejemplo, tu automóvil es un sistema. Quítale la bobina de encendido y verás que el sistema está casi completo, está perfecto, está del año, no va a prender. Es más, sencillamente no tenga la llave de encendido, aunque ahora ya nada más es el sensor. Quítale un sensor, no va a ser, no va a funcionar. Entonces, ah, cuando no digo algo, por evitarme un conflicto, es como, por ejemplo, si tengo un pequeño, no sé, una pequeña infección en la piel, un grano pequeño, y por evitar el conflicto, no lo sano, pues pudiera ser que se me infectara, pues, el brazo entero. En la vida es algo parecido. Muchas veces, por evitar un conflicto, por no quedar mal, por no decir nada inadecuado, me voy metiendo. Vaya, voy acumulando tantas cosas que decir que al final de cuentas me enojo conmigo, me siento impotente, ah, y el resentimiento se va fermentando, y cuando menos pienso exploto con la persona menos, que menos vaya, tiene que ver, porque no tiene que ver con el otro, tiene que ver con cómo yo estoy procesando las cosas, cómo yo estoy procesando mi vida, cómo yo estoy procesando lo que el otro dice. Y generalmente en esta cultura, al menos el deporte, yo lo digo a manera de broma, pero no es ninguna broma, ni es ningún deporte, o sea, es un hábito, y un hábito es algo que aprendimos a fuerza de tanto ver, escuchar, repetirnos, que cuando se instala el hábito ya no pide permiso, ya la mente lógica no interviene, simplemente actúo como robóticamente, automáticamente. Y se ha vuelto un hábito para mí, desde mi punto de vista, se ha vuelto un hábito culpar a los demás. Eh, eh, Hay muchos ejemplos, ¿no? Mamá culpa a papá,
mamá se hace la víctima, papá se hace la víctima, am, papá y mamá están en un fuego cruzado y sin darse cuenta que los hijos están en medio. Entonces, cuando llega a pasar, todo esto se va yendo como las piedras cuando van rodando sobre la nieve, va haciendo un pequeño bolo hasta que se viene una avalancha. De tanto estar evitando conflictos, pasa el tiempo y voy alejándome cada vez más y más de mi pareja, acá voy alejándome más y más de la gente que me ama. Y entonces se apodera de mí algo que realmente es un constructo mental. Se apodera de mí la culpa. La culpa. No sé si alguien pueda definir la culpa, pero bueno, los psicólogos y los filósofos y la gente muy letrada define culpa. Sin embargo, la culpa es un constructo verbal heredado en el lenguaje, no es algo de natura, no es como la tristeza, el hambre, el dolor, el frío, no. Porque si no, si fuera así, pues si alguien no ha comido va a tener hambre, pero para lo que a ti te produce culpa, a otra gente le produce diversión. Entonces, entiende que no es una emoción, es una serie de condicionamientos neuronales que aprendimos y venían generalmente en el kit del lenguaje. Al aprender el lenguaje, ahí venía ya como una carpetita acá, como la culpa, la ofensa, la vergüenza. Son cosas irreales. Pero ¿qué es lo irreal? Lo irreal es, ah, yo puedo pensar algo y el cerebro no distingue qué es, si lo que estoy pensando es verdad o es mentira. Solo que si estoy pensando algo que no esté sucediendo en tiempo presente, el cerebro no lo distingue, el cerebro reacciona como si eso estuviese pasando. Y ahí, cuando el cerebro reacciona, se pone a la defensiva, empiezo a generar adrenalina, empiezo a generar ansiedad y ya toda la secuencia de emociones que vimos en las anteriores semanas que fuimos desestructurando cada una para ir pudiendo entender cómo una lleva a otra y a otra y a otra y paramos. Entonces, quiero citar algo que dijo un neurofisiólogo, un genio, que por cierto pues fue tan genio que escribió 54 libros, tenía 42 años y un día de repente desaparece como por arte de magia. Y él dice que él hablaba de la teoría sintárgica, pero bueno, no voy a explicar esa parte. Solo quiero decir que en una entrevista él dice que hay dos cosas que quiere resaltar. Una, la risa. Y había una serie de personas ahí alrededor. Él desaparece en el año 92 y, y todo lo que él decía era completamente innovador, raro, extraño. Eh, Y entonces él decía que la risa, sí, aunque estés enojado, pero así, el, la cuestión de la fisionomía, vaya, cuando levantas esta parte y los ojos, que lo primero que sucede es que el cerebro recibe un mensaje, todo está bien. Y entonces todos los sistemas y todos los órganos y el cerebro empiezan a generar hormonas para, pues, para disfrutar, para divertirse, para reparar. Es como cuando va a haber una fiesta, empezamos a pintar la casa, etcétera. Pero si son tiempos de fiesta y hay guerra, no vamos a gastar en eso, vamos a prevenir, a acumular. Eso sucede con el ser humano cuando está estresado. Cuando el ser humano está estresado, se vuelve muy egoísta, no colabora. Y cuando el estrés, porque no hay organismo humano que esté diseñado para vivir situaciones de estrés tan prolongadas, cuando el estrés lo rebasa y, y no tiene un grupo, no tiene un sentido de pertenencia, cuando su sentido de vida está extraviado, también su deseo de vivir se pierde. Entonces,
buscamos las puertas, los escapes y lo que está legalmente admitido que ha causado estragos en millones y millones de seres humanos. Pero bueno, produce millones y millones en impuestos y para qué meterme en esos rollos. Pues la cuestión es que es la droga más que yo conozco, la más dañina, que paradójicamente luego con los impuestos están pagando hospitales y están pagando diálisis y cirrosis y cuánta cosa, es el alcohol. Principal es cuando una persona pierde, cuando yo pierdo el control, vaya, lo voy a poner en pasado porque está en pasado, la película sencillamente retrata una realidad que queremos negar. Entonces, lo que decía Jacobo en la entrevista, que el- la, la risa, entre más reíamos, más felices seríamos, más sanos seríamos, y esto está bioquímicamente comprobado. Solo que el estrés no produce alegría. Las hormonas, las emociones que genera el estrés son miedo, odio, rencor, aislamiento, envidia, etcétera. Son tóxicas para el ser humano. Entonces, queriendo salir del estrés, pues hago líquida el estrés, solo que otro día tengo doble estrés, el estrés de la situación que estoy pensando en ella, porque muchas veces las situaciones no son estresantes. Lo que realmente me estresa es lo que yo estoy pensando acerca de lo que va a pasar, como si yo tuviera una bola, un cristal para ver el futuro. Y entonces tengo el estrés porque tengo el hábito de estar viajando del pasado al presente, perdón, del pasado al futuro, y me estoy brincando el único momento en que estoy vivo, que es aquí y ahora, compartiendo con ustedes. Entonces, sí, sí tomo el alcohol para bajar el estrés. Otro día tengo doble estrés porque tengo un estrés metabólico, una alteración por todo el estrago que produce el alcohol. Ah, y aparte, hay dos cosas. Dejo de observarme a mí y quiero negar que fue por eso. Quiero decir que me cayeron mal los camarones. Quiero decir que cené de más, que fue muy pesado. Sí, ha de haber sido muy pesado la botella de whisky que me tomé. Pero no, 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 no. Fue la cena. Es que el mesero le echó mal de ojo porque lo regañé. Y así voy engatusándome de tal manera que hasta me quedo toda esta sarta de mentiras porque parece que ya no estoy borracho solo cuando tomo. Parece que estoy borracho cuando no tomo. Entonces, al final de cuentas y al inicio de todo, ¿qué es lo que necesitamos? La conciencia, conciencia. La conciencia es la capacidad que tengo de darme cuenta, la capacidad de aceptar que estoy enfermo, la capacidad de aceptar que necesito afecto, cariño, la necesidad de aceptar que soy violento o que soy tierno. Entonces, Jacobo llega más profundo todavía y dice que, pues como él es un científico que tenía un laboratorio en la UAS, en la UNAM, y, y él lo dice en términos de neurofisiología. Dice que el hombre tiene esa capacidad para observarse y esa capacidad es lo que yo llamo conciencia. Y el hombre entonces puede observar cómo funciona su cerebro. Fíjate nada más. Y, y está paradójico esto, porque nuestros ojos están hechos para ver hacia afuera. Y solo por voluntad podía yo cerrar mis ojos y empezar a ver hacia adentro. Y es maravilloso empezar a observar. Yo compré un bastón de invidente y mi hija me llevaba por la calle y de repente pasamos por un árbol ahí a una cuadra de la casa y yo iba con mi bastón y cuando pasé abajo del árbol sentí las sombras, sentí que el sol dejó de quemarme. Una sensación hermosa y era verano. Esto fue el año pasado.
Y de regreso, cuando salí de la sombra, sentí el sol, o sea, lo caliente del sol. Y a- cuando regresamos al consultorio, que no era mi casa, me quedé muy reflexivo. Yo había pasado más de 100 veces por abajo del árbol y jamás había notado lo bondadoso que era pasar por la sombra. ¿Por qué? Porque por mis ojos estoy captando el 80% de estímulos de qué me importa tantas cosas que la pared, que esto y lo otro, y dejo de pensar en mí. Por eso es, es muy sanador observarte. Y dice Jacobo que Jacobo, los místicos, los budistas, los yogis, esto está dicho por muchísimas personas, solo que está dicho para aquel que quiere escuchar. El que no quiere, le puedes decir misa y solo dice amén. Y resulta que cuando dice amén no llega el silencio, empieza a hablar. Entonces, en esa capacidad de observarnos, podemos ver incluso si tenemos un tejido enfermo, cancerígeno o lo que te dé la gana, si podemos observar eh, el- la maravilla de cómo funciona el cuerpo y podemos funcionar la maravilla cómo funciona el cerebro. Igual si podemos observar un tejido enfermo, un hígado inflamado, etcétera. Solo que con la única digámoslo así, con la única condición de que observarlo sin ningún juicio, sin adjetivo calificativo, solo como es. En ciencia le llamamos fenomenológicamente, es ver las cosas como son, porque lo que no es lo que yo pienso acerca de las cosas, lo que yo enjuicio acerca de las cosas. Por Dios, eso no ayuda. Entonces, si puedo observar algo como es, simplemente sin crítica, simplemente aceptando que es como es, tiene un profundo efecto sanador. Y, y es algo que yo pienso que valdría la pena mm, reflexionar, porque si mi hijo llega muy alcoholizado y yo sencillamente observo sin ningún juicio, puede ocurrir algo muy sorprendente. Me decía mi hijo mayor, ¿y yo para qué voy a tomar? ¿Para qué? Si ni me regañas. Hijo, no te regaño. La verdad, me gusta verte sobrio. Te amo tanto que, pues, prefiero verte sobrio. Pues sí, pues, ¿qué chiste tiene? Dice. Y por eso él dice que, bueno, en esa ocasión me decía, y sí, era muy esporádico que él tomara. Entonces, Eh, hablar, mm, hablar del alcoholismo es algo muy complejo. Yo prefiero pedirles que, o sea, si estoy hablando de eso, va con la película, solo que me parece que en esta fantasía mía de estar interfiriendo, que cuando estoy muy emproblemado, no tengo tiempo de visualizar qué es lo que quiero vivir. No tengo tiempo de visualizar qué es lo que yo deseo sentir, pensar, hacer, tener. Estoy tan metido en el pinche agujero de la culpa, porque la culpa es la peor tirana que existe y aparte, ¿qué? Va contra toda lógica la culpa. La culpa no quiere decir responsabilidad. La responsabilidad no tiene connotación de castigo. La culpa sí. Entonces, un día exploto, hago un relajo. Pues sí, me desahogo, pero solo que inmediatamente se enchufa la culpa y la culpa la voy acumulando y la voy acumulando y ahí voy otra vez a la pinche, al expendio. Espera. ¿A quién vas a castigar? No, no castigas a nadie, te destruyes. Y si tú te destruyes, la gente que te ama, pues si tú ya no estás, ¿a quién va a amar? Y no estás cuando estás borracho porque no eres tú.
Vaya, si eres tú, pues, pero tú viviendo al efecto del alcohol no eres tú. La ecuación la puedo poner en variables, sin embargo, absolutamente. Te transformas todo, te es fácil, jajaja, y dices una bola de mentiras. Yo digo una bola de mentiras para no decir que tú, claro que tú no dices, ¿no? Entonces, ah, y otro día se me cae la cara de vergüenza. Ya vieron un cabrón sin cara. Y así, como esa frase, hay tantas frases incoherentes que no necesito estar alcoholizado. Así es que, vaya, lo único que quiero hacer es hacer un exhorto, pedirles que entiendan, no colaboren con el alcoholismo. ¿Y cómo colaboras? Criticando. ¿A poco piensas que tú eres perfecto? No, ¿quieres hacer algo por un alcohólico? No te conviertas en uno de ellos. ¿Ves lo que pasó en la película? Mantente sano. Y una persona sana generalmente es feliz, o generalmente una persona feliz es sana. No tiene tiempo de estar criticando. Y aceptar positiva e incondicionalmente, como diría Carl Rogers, a alguien alcoholizado, en ningún momento quiere decir que estés de acuerdo y que no puedas hacer algo por él. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vimos la película del señor que empieza con los grupos, que empieza a darse cuenta del poder que tiene compartir, solo compartir sin juicio, creo que esa ha sido la clave para que muchas personas podamos volver a la sobriedad. Ah, bueno, hablando de esa sustancia, porque hablando de la... No es lo mismo sobriedad, o sea, no es lo mismo estar sin alcohol a pensar que estoy equilibrado y sano, porque hay muchas adicciones, ¿no? Desde la chismosadicto, victimadicto y todo ese tipo de cosas. Lo que no lo creas, son adicciones, porque para que tengas un estado de ser, tu cerebro tuvo que haber creado una serie de sustancias químicas que de tanto estar repitiendo esas conductas, te estás dándote cada vez más y más dosis hasta que si tú quieres cambiar, tendrás que domar a la bestia, dirían los neurocientíficos, porque así le llaman al cuerpo. Tendrías que decirle al cuerpo, aquí mando yo, aunque tiembles por 3 días. Tenemos y somos mucho más que un cuerpo y pensamientos. Tenemos voluntad, tenemos conciencia. Y si podemos ejercerlas y tener la voluntad de centrar nuestra atención en lo que queremos, si pongo mi atención en lo que realmente quiero, créelo, lo voy a manifestar. Solo que yo recuerdo, cuando la vida gira en torno del alcohol, pues vamos a ver el fútbol, si ganamos hay que festejar, pisteando. Si perdemos hay que festejar, digo, hay que llorar, pisteando. El caso es que la vida gira en torno al alcohol. Y cómo no, si ahí está mi atención. No concebía una fiesta yo sin alcohol y ahora es la cosa más divertida del mundo. Son muchos invitados que se transforman, llegan acá muy de pipi guante. Y luego salen acá queriendo no sé qué. Muy chistosos ellos. Entonces, solo un favor, mantente sano. Con eso haces mucho. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Mario Alberto, eh, por su compartimiento respecto a la película de Días de Vino y Rosas y apoyándonos en su especialidad de psicología. Bueno, entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Pedimos disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que la demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y declaración de la responsabilidad. Declaración de la unidad.
Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias y que tengan buena tarde.